Hola amigos, David Gutz desde Buenos Aires, Argentina les saluda. Hoy vamos a tener una entrevista con el doctor Eddie Monge. Él es médico, cirujano, neuropsiquiatra, conferencista internacional. Vamos a tener una entrevista con él sobre temas muy interesantes como él nos tiene acostumbrado. Hola doctor Eddie, ¿cómo se encuentra? Gracias, David. Como siempre, un honor estar aquí en estas entrevistas a nivel internacional para poder colaborar con ustedes. Bueno, la entrevista que hoy vamos a tener con el doctor Eddie Monge va a ser muy interesante porque el tema que vamos a estar hablando es sobre conceptos básicos de administración clínica y hospitalaria. ¿Es así, doctor? Así es, David. Ese es el tema interesantísimo que desarrollaremos hoy para... Tiene dos partes, te comento, vamos a hacerlo en dos partes porque no da tiempo, obviamente, en una sola, pero vamos a desarrollar una conferencia hoy y otro día para que ustedes estén atentos a estos 6 pasos para que ustedes aprendan a manejar su clínica o si están en el ambiente hospitalario también. Bueno, entonces comencemos, doctor. Ok, bueno, lo primero que debemos entender cuando ponemos nuestra clínica, el primer paso y el primer concepto básico es entender que el paciente es lo primero. Fíjate que cuando yo estaba recién graduándome de médico, resulta que nos hicieron un cuestionario, un test, y ahí nos dijeron que cuál era la persona más importante del hospital. Y estaban los ítems donde decía paciente, enfermera, médico, administrador. Todos nos quedamos pensando cuál era. Obviamente muchos, la mayor parte pusieron, unos el administrador, otros el director del hospital. Y te comento, yo cuando vi esto dije, bueno, no hombre, esto no puede ser así. La persona más importante tiene que ser el paciente. Y así es. Cuando terminó el examen o el test que nos pasaban, la respuesta correcta era que era el director del hospital. Desde ahí es donde ya estamos mal. Cuando yo vi eso, bueno, me dije, no hombre, esto no es así. Y he ido viendo a través del tiempo que este concepto realmente está mal, debe cambiarse. Obviamente, si ponemos nuestra clínica, un consejo que le doy a los jóvenes médicos y a los novatos médicos es que es pensar en la parte sensible que tenemos nosotros como médicos. Cuando nos graduamos también nos preguntan, bueno, ¿por qué se hizo médico? Y una de las razones por las que nos convertimos en médicos es por esa sensibilidad humana, porque hay una compasión hacia el paciente, porque queremos ayudar a la gente. Esa es la respuesta, tal vez que la mayoría decimos, queremos curar a la gente, sanarla. Entonces el paciente va a ser siempre lo primero. Desafortunadamente, en muchas clínicas no es así. Hay algunos médicos que primero leen sus correos electrónicos, primero leen la prensa y hacen esperar al paciente. Entonces, una de las cosas que deben aprender los médicos que están recién saliendo es que nuestro paciente va a ser primero y la experiencia del paciente, queridos colegas, comienza desde el momento en donde llegan a tocar a la puerta de la clínica. Desde el parqueo, diría yo. Desde el parqueo donde el paciente es recibido, ahí comienza la experiencia positiva o negativa del paciente. Cuando tenemos un amplio parqueo en la clínica, cuando podemos ofrecerle una seguridad al paciente, cuando podemos darle beneficios de que pueda tener una buena puerta para entrar a pacientes con discapacidad, ahí comienza la experiencia del paciente, cómo te va a tratar el portero cuando llegas, cómo va a ser ese trato con la secretaria cuando entras, si te van a hacer esperar, no te van a hacer esperar. Y aquí les voy a decir algo muy importante,
que en el siguiente punto, luego lo van a saber por qué, es que el paciente se merece que lo atendamos lo más rápido que podamos. Es decir, la experiencia que tiene el paciente en el momento cuando llega, cuando entra a nuestra clínica, cuando lo atiende la secretaria, ese bienvenido sea a la clínica, buenos días. Esos convencionalismos que la secretaria, la asistente médico, el portero no deben olvidar, van a ser la experiencia más importante para el paciente y que obviamente el paciente se sienta a gusto, sienta que está en un ambiente cálido. ¿A quién no le gustaría, mientras está en espera de su consulta, poder ver una buena película, poder ver un buen programa, que le ofrezcan un vaso de agua, que le ofrezcan un té? ¿A quiénes no nos gustaría eso, David? ¿A quiénes no, amigos? Y entonces este primer paso importante, el primer concepto, es entender que el paciente en nuestra mente va a ser siempre lo primero, y a la persona que debemos darle toda nuestra importancia, porque viene sufriendo, entendamos eso. El paciente que llega a nosotros tiene una razón de llegar, un sufrimiento no solo físico, sino que un sufrimiento psicológico. Y entonces, ¿cómo vamos a mitigar nosotros eso? Depende de la primera experiencia que tenga el paciente ahí dentro. De la primera experiencia. Un profesor mío decía, experiencia vivencial. La experiencia vivencial es lo que tú estás viviendo en ese momento. Esa experiencia que puede ser muy mala, pero que nosotros debemos cambiar a una experiencia muy buena o de las mejores. Si no se puede, ir tras la excelencia, ir buscando cómo mejorar cada día más, es un aspecto importante para que el paciente se sienta bien, pero que por sobre todo, el paciente tenga algo importante, que sepa que queremos curarlo. Querer curar, esa es la primera intención de nosotros como médicos, querer curar. Y cuando no podemos, estimados amigos, colegas, cuando no podemos curar, por lo menos aliviar, por lo menos dar un alivio, dar un remedio. Hay una frase muy importante que nos la dicen a nosotros en la Facultad de Medicina, que es primum non nocere. Primum non nocere es primero no dañar. Si no vamos a hacer nada bueno por el paciente y no tenemos nada que ofrecerle, porque en su caso ya no podemos curarlo, por lo menos no dañarlo, y hacer algo para aliviar ese dolor de inmediato. Estamos en la época donde todo lo queremos rápido, David, donde todo lo queremos ya. Si uno va a una tienda de conveniencia y pasa a tomarse una sopa, ya te la ofrecen instantánea. Ya te dicen, se la caliento de una vez en el microondas, se la dan y te la tomas de inmediato. Es decir, todo el mundo quiere la atención de inmediato, todo el mundo quiere que lo atiendan de inmediato, rápido, mejor si te puedes curar en la primera cita, piensan muchos. Y más adelante vamos a ver que no es así, no funcionan así las cosas en medicina, pero esa primera experiencia que va a tener el paciente, tratemos de hacer que sea la mejor. Tratemos de que el paciente no tenga que esperar mucho. Tratemos de que el paciente se lleve esa experiencia vivencial de las mejores y que cuando salga de su clínica, de nuestra clínica, de la clínica de ustedes, ese paciente se lleve lo mejor de nosotros. ¿Por qué es importante eso? Porque ese paciente de seguro lo va a comentar a otros. Ahí viene la parte importante. Lo va a comentar a otras personas, va a decir cómo lo atendieron, va a decir cómo nosotros nos desenvolvimos delante del paciente. Y por supuesto, cómo el personal que está alrededor de nosotros, los médicos, de ustedes que están allá, los va a atender. Por eso mismo tratemos de que nuestro personal siempre esté bien capacitado. Es muy importante tener
y nuestra retroalimentación se llama, es nuestra retroalimentación con nuestro personal, con nuestra secretaria, con nuestra enfermera. Algunos clínicas y hospitales ofrecen relacionistas públicos que desde ya le dan esa entrada y esa bienvenida al paciente para que el paciente se sienta cómodo, se sienta agradecido, no tenga que esperar mucho y pase directamente a donde está el médico para su consulta, que sería lo ideal. En algunos casos no es así y no funciona así, y más adelante les voy a decir el por qué, por la forma como muchos médicos trabajaron. Pero lo importante en esta fase, en este primer concepto donde nos vamos a básicamente a centrar en el paciente, vamos a entender entonces que esta parte y este tipo de experiencias que el paciente se va a llevar de nosotros como médicos, del personal, de nuestra gente que está alrededor del hospital donde está, porque esto no solo va para clínicas, también va para administradores de hospitales, que yo sé que van a haber muchos que están viendo este video y se van a dar cuenta de cómo funciona el mecanismo de atención al cliente. Y entonces debemos tratar de que esa primera experiencia el paciente se la lleve buena, de que salga sin dolor, que es lo que queremos muchas veces. El paciente, muchos de estos casos llegan con dolor y quieren mitigar ese dolor, no solo físico, David, sino que también psicológico, por la pena de una enfermedad que pueden tener que no pueden curarse o que no ha sido tratada. De alguna manera usted está contando acerca un poquito de lo que es la atención al público, ¿cierto? Porque convengamos que una persona que va a una clínica o un hospital, o una guardia de hospital en todo caso, ya tiene una situación en la cual quiere resolver. Imaginémonos que también tenga que resolver otros temas, la mala atención, por ejemplo, o hacer sentir mal a las personas. ¿Cierto, doctor? Así es, entonces esa primera experiencia, como les dije, va a ser fundamental para que nuestro paciente regrese, para que nuestro paciente también nos pueda recomendar, pero sobre todo para que nosotros nos sintamos que estamos haciendo un trabajo bien hecho para nuestro paciente. Ahora pasémonos al concepto número 2. En este concepto número 2 que se llama los gastos básicos, le digo yo, los gastos básicos nuestros. Cuando abrimos una clínica, siempre pensamos que lo que entra en esa clínica es de nosotros, esa plata que entra en la clínica es de nosotros, pero no. Yo les voy a decir el por qué. Y recuerdo que cuando yo tuve mi primera clínica, que ahorita estoy ya por la tercera clínica y soy director médico de un hospital especializado, pero en mi primera clínica yo recuerdo que pagué la luz, el agua, el teléfono, los gastos básicos del alquiler, y se van a reír de cuánto tenía de ganancia. Saqué de ganancia 123, vamos a hablar en una moneda internacional, 123 pesos, porque no vamos a hablar de una moneda específica, dado que esta conferencia puede ser vista en dólares, en quetzales, en Córdoba, en lo que sea, en pesetas, pero vamos a hablar de pesos. Esos 123 pesos que yo me gané, bueno, dije, esta es mi ganancia, pero a eso voy. La parte de estos gastos básicos. Lo que entró en el consultorio y en esa cita y en ese primer mes no es de nosotros. Ahí esto es muy importante para los gastos que ustedes van a tener. El médico puede decir, bueno, voy a pasar a caja y me voy a llevar ese dinero. No. Resulta que primero tenemos que contemplar aspectos importantes. Estos son los gastos básicos. ¿Cuáles son los gastos básicos? El alquiler o renta de su clínica. Es muy importante que estén ustedes pendientes de eso y debemos dejar una parte para que esa clínica y ese dinero podamos tener un margen, un presupuesto por lo menos ¿qué te digo? De los primeros 6 meses.
los gastos de agua, luz, teléfono, cable, porque tenemos que tener entretenimiento para nuestro paciente, estación de basura, pago de secretaria, pago de enfermera, pago de redes sociales. Todo eso, esa parte que nosotros no la vemos, es un costo que tenemos que desembolsar y que tenemos que dejarlo listo. Y eso va a ser lo primero que tenemos que dejar. La otra parte que quede, sí ya es de nosotros. Pero mientras tanto, esos gastos básicos que sabemos que tenemos que pagar, tenemos que dejarlos listos y preparados para cuando tengamos que cubrir eso mismo, podamos tener la posibilidad de pagarlo sin ningún problema. Y a lo demás, obviamente, toda esa parte es una ganancia para nosotros los médicos, para ustedes, pero obviamente los gastos básicos no deben olvidarse. Dentro de esos gastos también hay una sugerencia importante y que debemos contemplar que en nuestros primeros 6 meses hacer de caso que no nos van a llegar pacientes. Debemos hacer de caso que tenemos que tener una cobertura de por lo menos 6 meses en todo, en la renta de la clínica, en la renta de su hospital, en el pago de la secretaria, en el pago de la enfermera, en los gastos básicos que ya mencioné que son tan importantes. En algunos lados hasta te cobran el aire acondicionado, David. Imagínate. Importantísimo lo que está contando, doctor. Y en otros chulos, en otros lados hay un mantenimiento del edificio que tenemos también que pagar. Entonces el médico debe agarrar ese dinerito, tenerlo contemplado, decir, bueno, esto no es mío, esto lo voy a utilizar obviamente para los gastos básicos y tengo una cobertura para pagar secretaria durante 6 meses, para pagar enfermera durante 6 meses, para cubrir mis medicamentos. Algunos pacientes quieren que se les ponga los medicamentos inyectables en la clínica. Los que tienen permiso para hacerlo lo pueden hacer y tratar de que esos medicamentos siempre estén disponibles. Hay otras clínicas que no quieren pedir el permiso para utilizar medicamentos y simplemente mandan a sus pacientes a que los compren por otro lado. Pero todo eso, si somos médicos que nos van a servir jeringas, agujas, estetoscopio, balanza, todo eso lo tenemos que tener ya nosotros, ya contabilizado, inventariado, es muy importante para que en el momento de que un paciente nos venga de emergencia no nos falte nada. Entonces, importantísimo la cobertura de los gastos básicos, porque no se puede asumir, queridos amigos, que uno va a llevarse después de la consulta, como muchos hacen, agarran su bata, la dejan en el escritorio, agarran su saco, pasan a caja y se llevan el poco dinero tal vez que entró. Y en ese orden de ideas, esos gastos nos van a servir para la cobertura de ese tema importantísimo. Ahí también debemos contemplar algo que es básico dentro de los gastos de nosotros, es vamos a tener para nuestro paciente siempre el cafecito listo, vamos a tener para nuestro paciente también una atención especializada para darles cuando ellos la necesiten. Tenemos esa cobertura, tenemos esa parte también contemplada. Y también contemplar que los medicamentos se agotan. Se agota también la medicina, se agotan los insumos y debemos de tener una contabilidad también. Y esa contabilidad también requiere un gasto, buenos amigos. Y esa contabilidad, muchos médicos la llevan ellos personalmente, pero uno realmente no es experto en ese tema. Así que sugerencia importante, háganse de un buen contador que sea de su confianza, que tenga experiencia, esa experiencia que pueda trasladárselos a ustedes y que ustedes confíen en él. Eso es muy importante
en el tema de los gastos básicos, porque si no confiamos en el contador, entonces no debemos poner nuestras manos de contabilidad en ellos. Esto es muy importantísimo cuando hablamos del manejo del dinero, porque si un contador es afín a nosotros y nos entiende y le entendemos, va a ser muy fácil llevar la contabilidad de nuestra clínica, los gastos, los balances, las salidas, las entradas. Entonces, es importante hacer una contabilidad para el pago de los impuestos, que eso a veces no lo contempla ninguno, pero que todos tenemos obligación de pagar esos impuestos, y para eso no hay nada mejor que en esos gastos básicos tengamos un contador de confianza al cual podamos decirle con confianza cuál fue nuestro balance y nuestra entrada en el aspecto monetario y qué es lo que está pasando, si hay buenos ingresos o no en el paciente. Doctor, entonces usted está diciendo que lo que tiene que ver con la parte organizativa también es muy importante a la hora de la administración, o montar o inaugurar una clínica, ¿cierto, doctor? Así es, todo va de la mano en la parte administrativa. Hay muchos que no saben de administración, y a esto quiero cerrar esta parte, este segundo concepto, diciendo que en muchas universidades, David, no nos enseñan administración. Eso va para no solo nosotros, los médicos, odontólogos, fisioterapistas, psicólogos. Obviamente, si estudias administración, estás en eso, ¿no? Estás en ese campo y lo vas a saber, pero las otras carreras no tienen eso. Entonces uno tiene que estar preparándose constantemente para eso. Una última recomendación entonces en esta fase es asistir a cursillos, asistir a simposios constantemente para prepararnos sobre los aspectos administrativos, para poder prestar un buen servicio y poder nosotros también llevar un control de lo que hacemos, organización de nuestra clínica y una buena administración que a la larga va a redundar ¿en qué? En un mejor servicio al paciente. Doctor, justo con lo que usted mencionó acerca de simposios, congresos, contémosle un poquito a la gente. Supimos también de que usted está invitado al primer congreso latinoamericano de psiquiatría en Bogotá, Colombia. Cuéntenos un poquito sobre ese Así tema, es. por favor. Qué bueno que me preguntas, porque sí, es un tema que es el primer simposio latinoamericano de neuropsiquiatría en Colombia a celebrarse justamente ya a pocos días, el 17 de febrero de este año en Bogotá, Colombia. Y bueno, te cuento que voy a asistir con un equipo de médicos también guatemaltecos, y bueno, va a haber una serie de médicos también que estarán participando en el Congreso, pero esto, ¿qué conlleva? Conlleva, por supuesto, que tengas que pagar. Esa es otra parte que nosotros tenemos que contemplar en los gastos que hacemos, es el pago de la preparación del médico, el pago de la preparación de ustedes, de los que en este momento están viendo. Eso también tiene un costo, todo tiene un costo. Y eso, obviamente, nosotros tenemos que hacerlo regularmente porque es parte de la preparación de un médico, la retroalimentación. En otras carreras quizá no lo hacen, pero el médico ahí tiene un aspecto importante. La medicina es cambiante, van haciéndose las enfermedades nuevas, vamos teniendo también nuevos avances en la medicina, y el médico tiene que estar preparado, entrenado y bueno, y crear un rublo para esta parte de su entrenamiento, porque el médico nunca deja de estudiar. Esto es importantísimo, nunca parar de estudiar y siempre retroalimentarte. El tercer concepto básico de este temita tan importante de esta tarde es la organización del tiempo. Es muy importante la organización del tiempo porque cuando estás en el Seguro Social o cuando estás en hospitales nacionales, se acumulan. Yo recuerdo que me decían, tienes que ver
en los hospitales mexicanos donde estoy, y guatemaltecos y gringos, me tienes que ver 4 pacientes por hora. 4 pacientes por hora, fíjense ustedes. Pero a veces te ponían más, tu tarea era verte, no eran 4, realmente te ponían hasta 6, 7 pacientes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ves el tiempo que tienes para ver cada paciente, es muy poco. Entonces, lo que puedes ofrecerle en unas consultas, cuando estás en el seguro social o en los lugares públicos, es muy corto y hasta la gente se enoja, ¿no? Hay gente que te dice, pero me dio muy poquito, doctor, pero no es tu culpa, sino que la verdad, lo que sucede es que el sistema se presta para que pase eso. Pero en la clínica privada, aquí viene lo importante, por eso estamos hablando de conceptos básicos de administración clínica privada y hospitalaria. Y en la clínica privada no es así. Habemos muchos médicos que trabajamos para hospitales especializados. En mi caso, yo doy las consultas por orden de llegada. Entonces, a esto voy. Si ustedes trabajan, buenos colegas, por orden de llegada, tratar de mitigar el tiempo y organizar el tiempo para cada paciente. Hay médicos que tienen una posibilidad más grande, David, de poder ver mejor al paciente. Son aquellos médicos que tienen full time para su consulta, que solo se dedican a la consulta, que son un poquito escasos, pero los hay. Ahí te puedes tú dar el lujo de decir, bueno, a las 4 de la tarde voy a ver a mi paciente, a las 4:30 hay otro, a las 5 está el otro, y entonces a eso voy, a la parte fundamental. Aquellos que tienen el tiempo necesario, aquellos que trabajan full time para sus pacientes, cumplir en la cita, si a las 4 vas a tener a tu paciente, hombre, a las 4 tienes que atender. Ya pasó aquel tiempo donde el médico primero contestaba el teléfono, primero se tomaba el tiempo, todo el tiempo del mundo, y se tomaba su cafecito, que nunca cae mal. Pero si tu paciente está citado a las 4 de la tarde, debes respetar ese tiempo y atenderlo a las 4 de la tarde. Y si tu otro paciente está a las 4:30 de la tarde, vamos a decir un ejemplo hipotético, ese paciente debe ser atendido a las 4:30 de la tarde. No se justifica que le vayas a robar el tiempo al otro paciente y que le quites el tiempo al otro. ¿Por qué digo esto? Porque hay pacientes que no manejan su tiempo, que llegan y te dicen, doctor, mire, yo quiero comentarle esto y comentarle lo otro, y te comienzan a decir muchas cosas que no van con el tema. Y entonces, ahí es donde perdería el tiempo el otro. Entonces, debemos de ser sinceros con nuestros pacientes, decirles, miren, el tiempo consiste en la evaluación médica, la entrevista, la evaluación médica, la parte de sus recetas y la parte de sus exámenes. Es decir, tenemos que llevar un control de nuestro tiempo de qué vamos a hacer. No podemos tardarnos 2 o 3 horas por un paciente, porque entonces el tiempo del otro que está esperando, estamos quitándole el tiempo al otro que viene atrás. Y eso también es importante. Yo siempre les digo a mis pacientes algo, y los recomiendo a los colegas que están viendo este tema, es decirles directo a nuestros pacientes, miren, estimado paciente, tengo más pacientes esperando y vamos a respetar el tiempo del otro. Y por lo regular lo entienden y salen. Pero hay muchos que no lo saben, entonces es importante hacérselo ver, hacerle ver que detrás tenemos otros pacientes y que detrás de ellos también hay otros que como ellos están sufriendo, están con dolor, están esperando y por supuesto necesitan atención inmediata. Si tu consulta es como la mía, que es lo que te contaba David, y a los buenos amigos que yo los veo por orden de llegada, y en este caso no podemos darnos el lujo de poder ver un paciente tanto tiempo y tampoco tardarnos demasiado, porque trabajamos en hospitales especializados y la mayoría de médicos estamos así. La mayoría de médicos, algunos son docentes universitarios,
otros somos directores de hospitales, otros tenemos otras clínicas que atender y estamos de llamada en otros hospitales, por ende, es muy difícil poder ofrecer full time para todos los pacientes en las clínicas. Entonces, cuando tenemos pacientes por orden de llegada, también respetar ese horario, tener un tiempo que le vamos a dedicar a cada paciente, ¿ok? Un tiempo, ¿y cómo vamos a organizar ese tiempo? Aquí viene la parte de la organización de tiempo. Vamos a separar la entrevista, el examen clínico y el cierre, que puede ser las recetas, inyectar algún medicamento o hacer algún estudio. Aquellos que tienen que hacerse algún estudio importante, derivarlos para otro día donde hacemos los estudios y no hacerlos en un momento donde otros están esperando. Ahora, si tenemos el tiempo, si nuestros pacientes no son muchos y en este momento podemos dedicarle el tiempo para hacer los estudios, si son emergencias, hombre, ahí podérselo realizar. Pero el tiempo debe ir controlado, debemos tener nuestro reloj controlando el tiempo de los pacientes que llegan, de los pacientes que están entrando. Si tenemos 12, 15 pacientes que están esperando, entender que cada uno vamos a usar de 15 a 20 minutos, dedicarles el tiempo, como les dije, con la entrevista, la evaluación clínica, las recetas, los exámenes y luego entraría el siguiente. ¿Esto por qué? Porque si nos perdemos en un solo paciente, si nos vamos a dedicar a ese solo paciente por lo que tiene y no tenemos ese control y vamos a dejar desatendidos a los demás y ellos van a entrar a destiempo, lo cual ya repercute en ¿qué? En la calidad de la atención que le estamos brindando al paciente. Y muchos de ellos a veces no lo saben, entonces es importante. Aquí entra, estimados amigos, la retroalimentación a nuestro personal. La retroalimentación es que secretarias, enfermeras, porteros o quienes estén alrededor de nosotros deben saber cuánto tiempo le vamos a dedicar al paciente y deben también controlar su tiempo allá afuera, tanto como nosotros. Una vez nosotros estemos pendientes de eso y le brindemos una experiencia al paciente desde el momento del ingreso, le brindemos un tiempo adecuado a cada paciente y le brindemos el espacio a cada paciente, y el paciente va a salir a gusto, va a salir muy cómodo y por supuesto nosotros también vamos a poder ver a nuestros pacientes en tiempo real, en un tiempo prudencial, sin el detrimento, por supuesto, de la calidad de la atención que le vamos a brindar al paciente. Entonces, esta parte es importantísimo porque algunos pacientes no saben cuánto tiempo les vamos a dedicar. Y a veces se enojan muchos. Yo he tenido la experiencia de algunos, pero mire, doctor, yo quiero hablar del caso también de un familiar, quiero hablar del caso de un hermano. Y es un poquito complejo decirle que no. Entonces lo mejor es aclararles que afuera hay otro paciente que está esperando y que tanto como él debemos de ser respetuosos del tiempo que vamos a utilizar. Y esto no quiere decir que no los atendamos y que no los escuchemos. De ninguna manera, eso no puede ser. La parte más importante que uno del médico debe tener es escucharlos, escuchar a nuestros pacientes. ¿Qué es lo que la persona quiere cuando llega? Es que escuchen su dolencia, que escuchen su problema. Y en muchos casos, y David, te cuento, uno hasta psicólogo es, en muchos casos, porque la gente llega a contarte problemas, no solo su problema médico, sino que le pasó alrededor del problema médico. ¿Me entienden? Porque es tan importante la escucha del paciente, pero siempre, queridos amigos, con el control del tiempo para que no se nos vaya de las manos. Esto se llama, tiene un nombrecito a nivel empresarial y ahorita en marketing se llama gestión de tiempo. Yo creo que tú has oído algo de eso. Sí, señor. Gestión de tiempo, que controles tu tiempo para que todo lo demás salga bien y que tengas una agenda. Antes se usaban las agenditas de mano. Hoy por hoy ya tenemos, con esto de la tecnología, ya las agendas se llevan, ya tenemos una agenda digital
donde tú sabes cuánto le vas a dedicar de tiempo al paciente y sabes qué pacientes tienes ya durante el día, por lo tanto, el médico ya debe saber todo esto, sus pacientes, cuántos van a llegar, y debemos saber también cuánto le vamos a dedicar a cada paciente, Sí. a menos que se trate obviamente de una emergencia, que eso ya es otra cosa. Excelente, doctor, todo lo que nos está contando. La verdad que sí, cuando uno estudia medicina tantos años, hay algunas materias que obviamente no se ven en una universidad, que es, por ejemplo, todos estos detalles que tiene que ver con la administración de una clínica. Así que seguramente a muchas personas le está sirviendo muchísimo lo que usted está mencionando. También queremos desearle mucha suerte en su primer Congreso Latinoamericano de Psiquiatría que se realizará en Bogotá, en Colombia. Gracias, David, y sí, esperemos que esto sea, mira, la preparación, y esto va para los jóvenes médicos que están saliendo, la preparación y retroalimentación. No se olviden, siempre va a ser importante. Debemos contemplar esa parte en todo momento. Los médicos nunca paramos de estudiar, jamás paramos de estudiar. Eso llevémoslo siempre en la mente. Nunca parar de estudiar y retroalimentar no solo nosotros, sino que a nuestro personal. Así que esta es la primera parte de este temazo de principios de administración clínica y hospitalaria, David, y vamos a tener una segunda parte que ojalá ustedes estén pendientes. Les envío un abrazo fuerte, un abrazo a ti, David, y hasta nuestro próximo encuentro.